Hola, en este video continuaremos trabajando en JavaScript y sus principales estructuras. En esta ocasión vamos a trabajar con las estructuras repetitivas. En programación existen diferentes tipos de estructuras repetitivas, dentro de las cuales conocemos el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Vamos a iniciar este video con el ciclo for. ¿Cómo funciona el ciclo for o cuál es la estructura básica del ciclo for? El ciclo for siempre va a iniciar con la palabra reservada for. El ciclo for contiene tres parámetros. El primer parámetro es el inicializador, punto y coma. Tiene un segundo parámetro que es la condición. Y tiene un tercer parámetro que es el iterador. Al igual que cualquier estructura, abre y cierra en llaves. Y dentro de él van las sentencias que deseamos ejecutar. El inicializador es una variable entera, el cual, como su nombre lo indica, va a dar un punto de inicio de ese ciclo. Tenemos la condición, la cual va a expresar hasta dónde se debe recorrer este ciclo. Y el iterador tiene que ver con el valor de incremento de esa variable inicializadora. Es decir, si la variable se incrementa de 1 en 1, de 2 en 2, etc. Uno de los principales criterios que debemos tener en cuenta para utilizar un ciclo for es que nosotros conocemos en qué momento inicia y en qué momento finaliza ese ciclo. Vamos a revisar un ejemplo. El mismo ejemplo de las notas. En este caso lo vamos a implementar con un ciclo for. Tenemos una variable notas, una variable nota final que se va a encargar de obtener o almacenar el promedio de las notas, la cantidad de notas que se van a digitar. Ingresamos los valores que necesitamos. En este caso estamos pidiendo el nombre del estudiante. Tenemos la cantidad de calificaciones que se van a ingresar para ese periodo académico. En este caso tenemos un ciclo for. Sabemos que este ciclo inicia en el número 1, es decir, la primera calificación, y se va a repetir hasta que ese inicializador sea menor o igual al total de notas. Es decir, si yo digité o ustedes digitaron 3 notas, va a evaluar 3 notas. Tenemos el incremento. El incremento en este caso se está usando un operador en programación que es el operador unario. Este operador unario se utiliza para incrementar, la variable. Tenemos otro operador unario que es el de decremento, es decir, menos menos. A medida que vamos ingresando las calificaciones, las vamos acumulando en la variable notas. Y así al final, cuando termine el ciclo, calcularemos la calificación final, donde notas lo dividimos en el total de las notas. Tenemos dos condiciones o una condición en la cual evaluamos si la nota final es mayor que 3. Y si esta nota es mayor que 3, entonces el estudiante aprobó. En caso contrario, pues no aprobó. Es importante determinar que este ciclo, como les indiqué, una pauta principal es que se utiliza siempre y cuando nosotros conozcamos en qué momento inicia y en qué momento finaliza. Recordemos que la terminación de ese ciclo está marcado por la condición. Ahora, tenemos el siguiente ciclo, que es el ciclo while. El ciclo while inicia con la palabra reservada while. Tenemos una condición y tenemos nuestro cuerpo de la estructura. Y tenemos las sentencias que se van a ejecutar.
La diferencia entre el ciclo while y el ciclo for es que el ciclo while, la primera iteración depende de una condición. Si esa condición no se cumple, no itera el ciclo y continúa la ejecución del programa. Vamos a mirar cómo funciona esto. El mismo caso de las calificaciones. Tenemos que ese ciclo tiene una condición, mientras que la nota actual sea menor o igual al total de notas. Es decir, nota actual es qué nota se está ingresando al momento de pedir la calificación. Por ejemplo, tenemos el operador de asignación con incremento, la conversión del tipo de dato. Recordemos que la ventana prompt siempre me va a retornar un número o un valor string a pesar de que ingresemos un número, por eso hay que convertirlo. Ingresamos la nota que queremos procesar y aquí se incrementa la nota actual, es decir, ya ingresé la 1, cuando finaliza el ciclo vamos para la 2, se hace la comparación y así sucesivamente. Notemos que lo que cambia dentro de nuestra estructura es, primero, estamos evaluando con respecto a la nota actual y a la cantidad de notas que debo digitar, y esa cantidad de notas la vamos a obtener al momento de pedir los datos. De esa forma, nosotros logramos implementar el mismo ejercicio de captura y cálculo de una nota final con un ciclo while. El anterior pues era un ciclo for. Ahora tenemos el siguiente ciclo, que es el ciclo do while. El ciclo do while normalmente se utiliza cuando nosotros desconocemos la cantidad de iteraciones que va a tener un programa. Incluso el ciclo while también se utiliza cuando no conozco en qué momento finaliza. ¿Cómo es la estructura de este ciclo while? El ciclo do while tiene la siguiente sintaxis. Do, abrimos llaves, cerramos llaves y tenemos la expresión while. Abrimos paréntesis, viene la condición y al final el punto y coma. El do while prácticamente es la única estructura en programación que finaliza en punto y coma. Y acá tenemos las sentencias que deseamos ejecutar. Ahora, ¿cómo funciona este ciclo do while en la programación? Vamos a un ejemplo. Volvemos al mismo clásico ejemplo de las calificaciones. Notemos que pedimos de igual manera el nombre y la cantidad de notas. A diferencia del while, el do while siempre va a iterar por lo menos una vez. Esto quiere decir que la segunda iteración de este ciclo do while va a depender de la condición si se cumple o no se cumple. En este caso estoy evaluando si la cantidad actual es menor o igual al total de notas. Es decir, si no he cumplido con el total de las notas a almacenar. Y el resto del ejercicio es igual. Vamos a revisar un ejercicio bastante interesante en el cual vamos a mezclar un do while con la estructura switch. Por acá tenemos un ejercicio de la calculadora. Y de paso tocamos un elemento muy importante dentro de JavaScript y que se ve bastante en TypeScript, son los templates literales. Los templates literales son expresiones de tipo cadena complejas.
Es decir, que yo puedo armar una cadena teniendo en cuenta ciertas características y JavaScript me va a respetar todos estos parámetros. Entonces, ¿cómo funciona esto? Un literal siempre se inicia con el símbolo de backstrip. Ese backstrip es la comilla invertida y finaliza con el símbolo backstrip. Y fíjense que podemos estructurar cualquier cadena. Estos literales son muy utilizados cuando deseamos también mostrar información al usuario. En este caso estoy recreando un pequeño menú, el cual se va a visualizar para que el usuario pues digite qué opción quiere hacer, si quiere sumar, multiplicar, dividir o restar. Almacenamos esa opción en una variable, hacemos un switch y validamos que si es 1 va a ser suma, si es 2 va a ser multiplicación y así sucesivamente. Notemos que en el alert tenemos el template de tipo literal, en el cual tenemos el inicio del backstrip y notemos cómo hacemos referencia a las variables y a las operaciones dentro de este literal. Tenemos que iniciar siempre en el signo pesos, abre llaves y cierra llaves. A continuación, pues abrimos las llaves y dentro de esas llaves colocamos el nombre de la variable, la operación matemática o qué es lo que deseamos hacer. Esa es una de las ventajas de utilizar estos templates literales. Vamos a mirar cómo funciona este ejercicio. Damos clic derecho, ver en el explorador, damos doble clic y fíjense que tenemos el menú. Si le doy la opción 1, me dice digite el primer número a sumar, 3, 4 y al final me dice que la operación es 7. ¿Desea otro cálculo? Si yo le digo aceptar, me retorna el menú. Damos 2, 3 y 4, me va a dar 12. Me pregunta si quiero hacer otro cálculo. En caso de que no, le doy cancelar y simplemente finaliza la ejecución del programa. Para confirmar, para hacer la confirmación, simplemente estamos acá usando este pequeño bloque en el cual usamos la función confirm, ¿cierto? De JavaScript, donde me retorna un valor verdadero o falso, true o false, dependiendo de la opción que el usuario pulse. Si es negativo, es decir, no quiero hacer ninguna operación, opción va a ser 0. ¿Por qué opción va a ser 0? Porque para mí, para terminar el programa, la opción va a ser 0. Y si ustedes se dan cuenta, la condición dice que si opción es mayor que 0. Con esto finalizamos este video de estructuras repetitivas en JavaScript. Si la información vista en este video te ha sido de utilidad, suscríbete al canal y así podrás recibir notificaciones de nuevos videos y actualizaciones de material de estudio. Nos vemos en la siguiente entrega.